El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Capítulo 3 y vamos al párrafo del versículo 8 hasta el versículo 15, que trata de una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta es la manera como está definiendo el apóstol Pablo el tema de tener una buena conciencia y finalmente todos ser de un mismo sentir. Cuando está hablándonos de ser de un mismo sentir, son dos palabras griegas que significan pensar lo mismo o tener mentalidad similar. La idea es procurar y mantener la unidad interna de corazón. Todos los cristianos deben ser ejemplo de paz y de unidad y no de desorden y de falta de armonía. Por eso es importante tener en cuenta esto, y habla fraternalmente, amándoos fraternalmente, o sea, un tema recurrente en esta epístola de Primera de Pedro. Y en el versículo 9 dice, por el contrario, bendiciendo, se refiere a hablar bien del otro. La bendición que un cristiano debe dar al que maldice incluye buscar maneras de servirle, orar por su salvación o su progreso espiritual, manifestarle gratitud, hablar bien de esa persona y desear su bienestar. Porque a eso fuiste llamados. Una persona a la que Dios ha dado bendiciones inmerecidas en lugar de juicio, debería procurar la bendición que se recibe al conceder perdón gratuito a alguien que le haya ofendido. Y que es necesario, dice en el verso 10, amar la vida y ver días buenos. Pedro empleó una confirmación apta para su exhortación en el versículo 9 al citar el Salmo capítulo 34 del verso 12 hasta el 16. Y entonces cuando usted puede verificar en su Biblia, va a encontrar que el que quiera amar la vida y ver buenos días tiene que aprender a refrenar su lengua. Recuerda que cuando pasamos por allá por la epístola de Santiago, en el capítulo 3, todo ese capítulo lo dedicó para hablar de la lengua y la comparó con un pequeño fuego que enciende un gran bosque, y dijo que podríamos nosotros los seres humanos ser capaces de dominar fieras y bestias salvajes y de conducir naves y de montar caballos y poner frenos y manipularlos de alguna manera, pero que el hombre no puede refrenar su lengua. Tremendo. Y aquí el apóstol Pedro está hablando y está recordando lo que dijo el salmista. ¿Quieres ver días buenos? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Por eso está refiriéndose aquí, el apóstol Pedro se está refiriendo exactamente a lo que dice el Salmo capítulo 34, del verso 12 hasta el verso 16. El creyente ha recibido la herencia divina que le permite disfrutar la plenitud de su vida. En esta sección Pedro dio consejos claros acerca de cómo experimentar ese gozo abundante y plenitud de vida incluso en medio de un ambiente hostil. Los requisitos para la vida plena incluyen una actitud humilde y amorosa hacia todos, una respuesta no vengativa hacia los que maldicen y hacia los que hacen daño, un lenguaje puro y honesto, un desprecio al pecado y la búsqueda de la paz, y una motivación correcta que consiste en obrar conforme a la justicia que agrada al Señor, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Y luego nos pregunta en el versículo 13, nos hace una pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Quién podrá hacer daño? Y luego esto dice,
Aquí se refiere a Cristo y el versículo se lee: aparten a Cristo como Señor en sus corazones. Ténganlo ahí. El corazón es el santuario en el que el Señor prefiere ser adorado. Y Él está ahí. Cuando lo recibimos, Él está en nuestro corazón, y así que el corazón se convierte en ese santuario en el que el Señor vive y por lo tanto debe ser adorado. Si usted vive en comunión sumisa con el Señor Jesús, en amor y en obediencia a Él, no tiene nada que temer. Por eso dice: estar siempre preparados para presentar defensa. Y la palabra apologética proviene del término griego que se traduce aquí defensa. Es decir, cuando habla de defensa es hacer esa defensa de esa fe que tenemos nosotros. Y esa fe nos lleva entonces a estar ahí, pendientes. Y Pedro la emplea en un sentido informal e insiste en que el creyente debe entender lo que cree y por qué es cristiano, para estar en capacidad de articular sus creencias con humildad y prudencia de una manera comprensible, razonable y bíblica. Y luego se refiere a la esperanza que hay en vosotros, la salvación con su anticipación de gloria eterna. Esto es lo que nos está resumiendo aquí el apóstol Pedro. Ahora recordemos, y uno se pregunta, un sencillo pescador y humilde pescador que fue reconocido por los doctores de la ley, por los hombres de eminencia, cuando le escucharon hablar, y ellos comentaron entre ellos: ¿y de dónde tiene esta sabiduría este hombre sin letras? Amigos, el Señor nos dota de sabiduría y de conocimiento cuando llegamos a Él. La palabra de Dios, como no es religión, sino es comunión con Él, abre nuestro entendimiento, nos permite entender muchas cosas. Y quiero que sepamos que hay mucha gente en gran error, en una ignorancia total, porque no quieren volverse a Dios, no quieren leer la Biblia, lo consideran como un libro que ha pasado de moda, un libro vetusto, un libro antiguo, un libro que no tiene contenido para el tiempo presente. Pero quiero decirles con absoluta seguridad, no existe ningún otro libro en el mundo con la capacidad de poder ubicar al hombre en términos de tiempo y espacio. Porque la Biblia no solamente contiene la enseñanza del origen del mundo, de las civilizaciones, sino que se remonta a presentarnos a nosotros lo que serán los tiempos finales y postreros. El mundo va a llegar a un momento donde todas estas cosas que hoy conocemos, que a gran velocidad nos llevan, sobre todo por la ciencia, por la tecnología y por todos estos avances, y nos llevan a nosotros, los seres humanos. Yo puedo ver al hombre como en el espacio, como casi estrangulado de sus brazos. Hay un brazo que está completamente elevado en el espacio por todos los conocimientos que tiene, que lo ha llevado al máximo conocimiento, descubrimiento, invento y todo lo demás. Pero el otro brazo está en las profundidades de la maldad, del mal, sumergido completamente en la pérdida de valores, en la pérdida de sensibilidad humana, a tal punto que hoy las civilizaciones modernas han llegado a humanizar los animales y han llegado a animalizar a las personas. Esa es la razón por la cual hoy tú ves en los aeropuertos cómo la gente va de país en país y lleva sus mascotas, ahí llevan sus perros, llevan sus gatos y los tratan con un cuidado único. Pero también ves a otras personas cómo maltratan a los niños. Tú ves en este tiempo la trata no solamente de mujeres, sino de niños también, y el gran cuidado que hay que tener en este tiempo con estas criaturas, con estos niños, con las niñas. Tenemos que estar, como decían los abuelos, a cuatro ojos por el peligro, por la situación, porque hay una desazón social. La sociedad ha llegado al más alto nivel científico de conocimiento, pero al más profundo, a la más profunda degradación de relaciones, del tejido social y de las relaciones sociales y humanas. Esas relaciones humanas se han deteriorado. Gran parte de los hogares es esa llama que se une cuando se une un hombre y una mujer y forman un hogar. Es esa pequeña hoguera que encienden ahí cuando hacen ese compromiso de convivencia solidaria, donde están dispuestos a convertirse en una familia mediante la procreación de sus hijos. Pero lo que se denomina la violencia intrafamiliar, ese trato tan terrible, tan tremendo en el campo físico, en el campo psicológico, en el campo de mortificación y daño de las emociones, tiene destruida nuestra sociedad, completamente roto el tejido social.
Porque lo que podríamos nosotros analizar en este momento es, si la persona no puede tener paz con su cónyuge, no puede tener paz con su hogar, con su familia, con los cercanos a él, ¿cómo va a tener paz, va a tener compasión y va a tener amor por los demás? Eso no es posible, porque si no amamos a los que son de nuestra sangre, que son de nuestra comunión, que son tan cercanos a nosotros, y con ellos nos enardecemos, nos llenamos de ira y los maltratamos, y hay peleas y hay toda clase de situaciones entre las familias, imaginémonos entonces cuál sería el resultado en medio de toda una comunidad y en medio de una sociedad. Pero cuando venimos a la palabra del Señor y nos habla de una buena conciencia, entonces quiero enfatizar aquí en el término cuando dice que todos debemos ser de un mismo sentir, y que aquí concretamente lo que nos está invitando es a pensar lo mismo y a tener una mentalidad similar. ¿Y saben de qué manera lo podemos lograr? Cuando los dos en el hogar, el esposo y la esposa, dan importancia a la palabra de Dios, dan importancia a la relación con Dios, dan importancia a los valores y principios cristianos, porque ya con eso en mente pueden trasladarlo y pueden colocarlo en el corazón de sus hijos mediante el ejemplo, mediante el diálogo, mediante la enseñanza, mediante las reflexiones y ese estilo de vida. ¿Se puede imaginar usted que en cada hogar, cada hombre, cada mujer pudieran de alguna manera modelarle a sus hijos este estilo de vida del que habla el apóstol Pedro aquí? Que cada hombre trate bien a su mujer, que cada mujer respete a su marido, que los hijos estén en armonía entre ellos como hermanos y en armonía con sus padres. Esa sería una sociedad extraordinaria y poderosa. Eso es lo que busca el reino de Dios a través de la enseñanza de la palabra. Por eso no cometas el error, no cometas la estupidez de considerar que la Biblia es un libro de religión. No, la Biblia es un libro donde tú puedes encontrar todas las profesiones, pero particularmente te enseña a relacionarte con Dios y a tener buena comunión con tu prójimo. Tiempo para orar en el día de hoy, dar gracias a Dios por esto y pedir que nos ayude a tener una buena conciencia, que nos ayude a tener ese acto de poder estar de acuerdo, que se acaben tantas discusiones y tantas peleas en nuestros hogares. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, por esta exhortación. Queremos traerla a nuestra mente y a nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a pensar y a tener una mentalidad similar a través de la palabra, por la voz y guianza del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.